Nos acompaña Gabriel Ortiz, Asset Manager de First Solar. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Energía Solar de Reporte Sostenible. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fantástico. Quisimos conocer un poco qué es lo que piensa la compañía First Solar acerca de cómo se está desarrollando el tema solar justamente en el concierto latinoamericano. Ustedes tienen presencia en distintos puntos de la zona y nos gustaría conocer un poco cuál es su opinión al respecto de este desarrollo. Bien, bueno, yo creo que es importante partir un poco por explicar qué hace First Solar, ¿sí? Porque ha cambiado mucho en los últimos años y es bueno como partir de esa visión. First Solar es una empresa de tecnología, ¿sí? Nosotros producimos paneles de capa fina de teluro de cadmio que tienen unas características diferentes a la tecnología tradicional de silicio, ¿sí? Tienen algunas ventajas en ciertas condiciones. Y bueno, en los últimos 3 años hemos ido enfocándonos precisamente en lo que es la producción y comercialización de paneles, ¿sí? Si tú ves la historia de First Solar, años atrás estábamos en un proceso expansivo, hacíamos plantas en distintas partes del mundo, como las que hicimos aquí en Chile, en Brasil y en otros países hemos hecho, de Latinoamérica hemos hecho plantas fotovoltaicas, ¿sí? También manejamos una flota grande de proyectos a cargo de operación y mantenimiento, ¿ok? Pero eso ya es un proceso que estamos de salida, porque ahora estamos enfocados en los módulos, en producir módulos de mayor eficiencia, a menor costo para seguir siendo competitivos en ese mercado que es nuestro core business. ¿Okay? Entonces, viendo tu pregunta, en el tema latinoamericano, o sea, vemos particularmente en Chile, evidentemente el nivel de radiación solar, un potencial tremendo, ¿sí? Vemos un mercado muy competitivo, con precios muy agresivos, que está prosperando, o sea, se ve que siguen entrando competidores, hay otros competidores que no les ha ido tan bien en el segmento de desarrollo y de gestión de proyectos, pero es un mercado que sigue con una dinámica muy alta, que sigue siendo atractivo para inversionistas y que está creciendo muy rápido, ¿sí? Particularmente en Chile. En Argentina y Brasil, que son mercados también grandes, con potencial, son mercados donde hemos tenido una posición un poco más enfocada en los módulos. ¿Okay? O sea, nosotros no estamos y ni hemos estado con la lógica de desarrollar proyectos. Entonces, yo te diría que desde el punto de vista First Solar son mercados que vemos que están creciendo, que son atractivos, no tan atractivos como el chileno, pero son mercados donde tenemos presencia. ¿Sí? De hecho, nuestras oficinas para Latinoamérica, para el Cono Sur, perdón, están en Brasil. Sí, bueno, justamente también México ha estado desarrollando mucho el tema solar, Colombia también está siguiendo la misma senda, por lo tanto se ha Correcto. hecho muy atractivo a nivel regional latinoamericano el desarrollo de esta tecnología. Eh, Tú mencionabas recién en Chile, evidentemente hay un mercado muy atractivo, particularmente por el tema de la radiación solar que existe en el norte y en gran parte del país. ¿Qué es lo que están observando ustedes o cómo observan el desarrollo justamente en nuestro país al respecto? Yo creo que es un proceso de madurez, ¿sí? Chile, si lo comparas con otros mercados, ha avanzado mucho más rápido y de hecho, el hecho de que en Chile se haya hecho la primera demostración, por ejemplo, para entregar servicio complementario hace 3 años, ya fue eso, es una prueba de la madurez en comparación con otros mercados. Vemos que aquí, digamos, esa dinámica, primero que nada, de las subastas por bloques solares fue exitosa, ¿sí? Nuestra planta solar que construimos aquí en Chile está adjudicada, o sea, está contratada al 50% de su volumen de generación justamente con las subastas las licitaciones de energía para las distribuidoras. Y yo creo que ese mecanismo en Chile ha funcionado muy bien y justamente ha permitido traer muchos actores y desarrollar muy rápidamente el sistema eléctrico en general. O sea, yo creo que Chile es un caso de éxito en varios aspectos, ¿sí? O sea, uno es el marco regulatorio, los incentivos que han puesto del lado del gobierno, cómo han ido sorteando estas barreras, ¿ok? Entonces, yo creo que el caso de Chile sigue siendo un caso de éxito, sigue siendo un buen ejemplo a seguir. Obviamente, todavía hay cosas que se pueden perfeccionar, pero vemos que este mercado, por lo menos le va a tocar ahora una segunda gran oleada de desarrollo de proyectos solares bueno, que viene justamente impulsada por este alivio que nos generó la entrada de la línea de transmisión Cardones por Paico, ¿sí? Hace un año, un poco más de un año, ¿sí? Entonces, creemos que, bueno, hubo una primera oleada, ¿cierto? Entre 2013 y 2017, luego se frenó un poco por la falta de capacidad de transmisión y ahora estamos viendo que viene otra gran oleada de proyectos que se van a desarrollar y que se van a interconectar al sistema eléctrico, que viene de la mano en algunos casos, de nuevos actores que le dan más competitividad, más
más exigencia también a la competencia dentro del mercado. Pero de alguna forma ese abultamiento de oferta no les merece cierta preocupación, podríamos plantearlo de esa forma, en el sentido de que hay una gran cantidad de oferta, bastante competencia y por lo tanto los precios también, afortunadamente para el consumidor final, tienden a ir a la baja, ¿no? Sí, pero ¿cuál sería la prevención que tú crees que podría surgir del lado de los generadores? O sea, ¿en qué sentido Bueno, dices tú que podría haber un problema? justamente, no problema, sino que más bien Mm. justamente una baja en los valores, en el precio para los generadores. Sí, pero eso es parte de la competencia. O sea, hay dos factores ahí. Uno es las condiciones específicas de Chile que lo hacen atractivo para los inversionistas y el otro es la evolución tecnológica. Entonces, la evolución tecnológica ha sido muy rápida en los últimos 7 años y eso ha hecho que justamente la energía solar particularmente es la más barata que tenemos hoy en día en el mercado en la mayoría de los países del mundo. Entonces, yo creo que al final los márgenes se han reducido, efectivamente, pero siguen existiendo márgenes y siguen existiendo esos incentivos que estimulan esta mayor competencia. O sea, yo creo que no veo en el corto plazo como un agotamiento del mercado, por así decirlo. Yo creo que va a haber más dinámica, va a haber más presión, va a haber menos márgenes, pero vamos a seguir con un mercado bastante dinámico por lo menos en los próximos 4 o 5 años. Fantástico. Tú mencionabas recién también el desarrollo y crecimiento tecnológico y particularmente Fer Solar está en un proyecto que o se ha denominado como el primero que se realiza en el mundo en ofrecer servicios complementarios a la red eléctrica de forma automatizada. Cuéntanos un poco de qué se trata esta iniciativa que están desarrollando ustedes. Bien. Bueno, yo voy a partir por explicar brevemente los servicios complementarios, ¿sí? Porque bueno, no todo el mundo está familiarizado con ellos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la energía, normalmente pensamos en la fuente, ¿sí? Si es renovable, no es renovable, y si es renovable, qué tipo de fuente es. Y lo mismo que si no es renovable, si es diésel, carbón, gas, etc. Entonces, aparte de ese atributo importante que es la fuente, otro atributo muy importante de la energía es la calidad, la confiabilidad y la estabilidad con la cual está disponible para todos los consumidores, ¿ok? Bueno, para mantener esos otros atributos se necesitan servicios complementarios a la red eléctrica. Hasta hace poco, digamos, hasta este caso particular de Luz del Norte, todos esos servicios eran entregados a la red eléctrica principalmente por centrales convencionales, tanto termoeléctricas como hidroeléctricas, ¿sí? Entonces lo que nosotros hicimos fue eh, innovar en el proceso de control de la central fotovoltaica y generar las capacidades de control y de reacción de la central fotovoltaica para entregar estos servicios complementarios a la red eléctrica, particularmente regular la frecuencia de la red y regular la tensión de la red. Entonces, lo primero que hicimos fue una demostración, empezó en California en el 2016, posteriormente hicimos una demostración aquí en Chile, la primera en Latinoamérica, como tú decías, fue en 2017, y no nos quisimos quedar ahí. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ir un paso más allá. ¿Okay? Aquí un dato interesante de la historia es que en Estados Unidos el sistema es mucho más complejo, los incentivos son más bajos, ¿okay? Y aquí convergieron una serie de factores. Uno fue el know-how de First Solar como tal, tener una planta propia que podíamos hacerlo, digamos, con libertad, ¿sí? El otro fue justamente las condiciones de mercado. O sea, se instruyó esta creación de un mercado de servicios complementarios, el coordinador lo implementó. Entonces, esos dos factores generaron los incentivos para nosotros ir un paso más allá y justamente estuvimos el último año configurando a la Central Luz del Norte para entregar estos servicios a la red eléctrica. Ese hito se terminó de alcanzar el 19 de junio, que fue cuando oficialmente el coordinador nos recibió en el mercado de servicios complementarios, y a partir del 24 de junio hemos estado regulando la frecuencia de la red de manera prácticamente diaria. O sea, entramos en el mecanismo de subastas, ofertamos, la mayoría de las veces nos adjudicamos y entregamos esta regulación de frecuencia de la red. Y bueno, eso es algo histórico, o sea, es la primera planta que lo hace a nivel mundial y una de las cosas, digamos, a resaltar es que estamos derribando un mito, ¿sí? Normalmente, cuando tú piensas en energía solar o energías renovables variables en general, piensas que traen problemas de estabilidad de la red, ¿sí? Porque ellas están variando, algunas son difíciles de predecir, como la eólica, las otras son intermitentes, digamos, de entrada, como la solar. Entonces, hay esa percepción que está muy arraigada en los expertos de que la energía renovable variable genera un problema en la red. Lo que nosotros hicimos ahora fue demostrar que la energía renovable variable, a pesar de ser variable e intermitente, puede mantener la estabilidad de la red. Entonces es como derrumbar un mito que está muy internalizado en la industria y al mismo tiempo te está diciendo otras cosas. O sea, te está diciendo que si tú tienes una central fotovoltaica configurada con estas capacidades,
tú vas a facilitar la entrada de otras centrales fotovoltaicas y de otras tecnologías renovables variables. Porque al final el desempeño de la central fotovoltaica, lo que hemos demostrado tanto en la prueba como ahora en la práctica, es mejor que las centrales convencionales. Entonces, y bueno, y aprovecho a aclarar ese punto. O sea, ¿por qué es mejor? Una central fotovoltaica es un sistema totalmente eléctrico, prácticamente estático, excepto los seguidores, y totalmente digital. Entonces, aquí no hay sistemas mecánicos o termodinámicos que te puedan representar alguna limitación, como por ejemplo control de presión, temperatura, velocidad, inercia. Nada de eso existe en una central fotovoltaica. Entonces, como nada de eso existe, al final es todo datos y electrones. Y para regular la frecuencia, tú lo que necesitas es mover los electrones. Entonces, tú le instruyes con una señal de un dato digital al conjunto de la central fotovoltaica, a todos los inversores, para que ellos respondan con una cierta característica. Al final es un algoritmo. Entonces, con esa simplicidad, debido a esa simplicidad, el desempeño de la central fotovoltaica es mucho más flexible, es mucho más rápido y es mucho más preciso. Entonces, ahora tenemos habiendo puesto esto en condiciones reales de mercado y de sistema, o sea, digamos, estamos rompiendo un paradigma y abriendo una puerta enorme para que más renovables se incorporen en este sistema y básicamente acelerar la descarbonización. Bueno, y han escogido en particular a Chile. ¿Cuál es el atributo, aparte de la condición climática, que los ha llevado a considerar este país para ese lanzamiento? O sea, en el caso de Estados Unidos, el mercado de servicios complementarios permite entrar a renovables, pero no tiene el incentivo que hoy presenta particularmente el mercado de servicios complementarios de Chile. ¿Okay? Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista de la tecnología, nosotros en Estados Unidos nos hemos ido desprendiendo de nuestras centrales. Como te decía, estamos enfocados ahora en la producción de paneles propiamente tal, y ya no estamos administrando tantos activos en Estados Unidos. Entonces, aquí en Chile teníamos esta planta, Luz del Norte, que es, yo le he dicho en otras oportunidades, es la mejor planta que tiene el país en términos de la calidad constructiva, los certificados que tiene internacionales. Es una planta de punta, ¿ok? Entonces, tenemos la planta es propia de First Solar, tenemos la libertad para hacer todos los ajustes que queramos hacer, tenemos el know-how que ya lo traemos desde Estados Unidos y están las condiciones de mercado. Entonces, ese conjunto de factores hizo que nosotros decidiéramos hacerlo aquí en Chile. Perfecto. ¿Tienen contemplado extrapolar proyectarlo, digamos, a otros países latinoamericanos? Sí, bueno, de hecho, es interesante cómo evoluciona la tecnología, ¿sí? O sea, partió en Estados Unidos, se replicó en Chile, en la parte tecnológica, luego el mercado se hizo por primera vez en Chile y ahora estamos tratando de llevarlo de vuelta a Estados Unidos. O sea, estamos tratando de utilizar esto justamente como un ejemplo de éxito que sirva para Estados Unidos y obviamente para otros países. Estamos viendo países como Alemania que quieren acelerar la descarbonización, Australia también, que ha visto mucho este proyecto desde la época, desde el periodo en que estamos en la demostración. Entonces, ahora estamos en un proceso de cerrar el aprendizaje de la entrada al mercado y ver cómo qué cosas se pueden adaptar o aprender en otros países para que lo hagan también. Otra cosa muy importante primero de la demostración y de lo que hemos hecho aquí en Chile, es que el hecho de que una central fotovoltaica entregue los servicios complementarios a la red eléctrica significa en la práctica que las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas pueden dejar de hacer. ¿Okay? Es decir, hoy en día podemos minimizar la generación termoeléctrica y evitar la mayor emisión de gases de efecto invernadero y tóxicos para las comunidades y minimizar la generación hidroeléctrica y ahorrar agua en tiempos de megasequía. Entonces, particularmente para el caso de Chile, lo que estamos haciendo es muy favorable. Entonces, desde esa perspectiva, esto fue demostrado a través de un organismo que se llama el Mission Innovation, que es parte de la COP21, ¿okay? Es básicamente un programa que promueve la innovación en la energía para mitigar y evitar, digamos, mayores consecuencias del cambio climático. Entonces, el Mission Innovation auditó este proyecto, lo seleccionó como una de las 100 proyectos innovadores capaz de mantener el calentamiento global bajo 1.5 grados centígrados, ¿ok? Luego calculó el Mission Innovation que si esto se implementa a nivel global, podríamos reducir entre aproximadamente 29 millones de toneladas de CO2 equivalentes por año a partir del 2030. Entonces, esto tiene todo un aporte, por así decirlo, muy importante en lo que tiene que ver con cambio climático y con ahorrar agua, ¿sí? Sobre todo para Chile,
que le traen un gran beneficio al país. Y de ahí también, pues, nuestro interés de que esto se masifique. O sea, nuestro siguiente paso ahora es tratar de que otras centrales fotovoltaicas en Chile se incorporen al mercado para ir justamente minimizando la producción termoeléctrica e hidroeléctrica y siendo las solares las que entreguen la energía y la estabilidad del sistema. Fantástico, realmente no solo la energía renovable, en este caso la solar, aportando la descarbonización, sino también toda la tecnología que gira en torno a ella. Bueno, Gabriel Ortiz, queremos agradecerte enormemente la oportunidad de haber contado lo que están haciendo en Fersolar acá en nuestro país y también en el contexto latinoamericano. Te agradecemos y estaremos en contacto próximamente. Muchas gracias.